Por último, en esta primera sesión, en esta primera parte de las jornadas, está Santos Ibáñez Suau, odontólogo especializado en implantología, cirugía oral y odontología estética. Nos va a hablar de la boca Y como... rehabilitación funcional, que es lo importante. Perfecto. Y la boca como centro regulador, odontología moderna y sabiduría ancestral. Gracias. Gracias, Albert. Buenas tardes. Bueno, esta tarde vengo un poco a hablaros de cómo podemos integrar... ¿Dónde está el pasador? De cómo podemos integrar la salud bucal o qué sentido tiene la salud bucal dentro de la salud general y de cómo muchos de los descubrimientos, lo que pensamos que son descubrimientos científicos modernos, en realidad quizás más bien cosas que estamos recordando y que habíamos olvidado. En primer lugar, la conexión de la boca con el cuerpo se explica desde muchas maneras. Para mí, una de las uniones más importantes es el binomio boca-nariz. La nariz y la boca funcionan juntos. Luego os explicaré más de cómo ocurre esto, pero quedaros con que el techo de la boca es el suelo de la nariz y eso es una estructura que se mueve. La boca tiene continuidad postural con todas las cadenas musculares, el sistema vestibular del cerebro que nos ayuda con el equilibrio y con las fascias que conectan absolutamente todo en el cuerpo. Pero para mí la conexión más importante es la trigémino vagal. El nervio trigémino es el que da sensibilidad a los maxilares con sus tres ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Y es un nervio que está anastomosado, empalmado, digamos, con el nervio vago, que es muy famoso, por lo que hablamos del simpático, el parasimpático, que siempre se habla tanto, ¿verdad? Entonces, bueno, la ciencia moderna se está dando cuenta en los últimos años de que las bacterias de la boca que aparecen cuando hay patologías están un poco por todo el cuerpo y están mezcladas con muchos de los procesos patológicos. Se han encontrado ADN y toxinas gingipaínas en los cerebros de los enfermos de Alzheimer y se está viendo que está cruzando incluso la barrera hematoencefálica, que es algo que pensábamos que era complicado. Esto neuroinflama las neuronas, las conexiones neuronales y las bloquea con estas placas de proteína beta-amiloide que están muy en la raíz del problema del Alzheimer. Las bacterias bucales pueden afectar muy severamente también a nuestro sistema cardiovascular. Cuando masticamos, si las encías están inflamadas, se pueden colar por nuestro torrente sanguíneo, se instalan en el corazón y se han encontrado incluso bacterias vivas en el centro de las placas de ateroma. La placa de ateroma es lo que tapona las arterias cuando tenemos un infarto. Pues se está viendo que quizás el colesterol lo que está haciendo es querer protegernos de una bacteria que no debería estar donde está. Por supuesto, la boca está conectada a los pulmones, entonces a veces microaspiramos bacterias hacia los pulmones cuando dormimos, sobre todo con la boca abierta, es una de las más comunes y puede producir problemas como neumonías, EPOCs y, bueno, sobre todo en las UCIs lo tienen muy en cuenta cuando tienen que intubar a la gente porque se les van los pacientes por eso. La salud de nuestra boca también tiene mucho que ver con la salud metabólica de nuestro cuerpo. Cuando se nos inflaman las encías, aumenta las citoquinas, que es un subproducto que produce inflamación sistémica, aumenta la proteína C reactiva, la PCR, que no es la que nos metían en la nariz durante el COVID, es otra cosa. Y esto empeora lo que es el metabolismo, el azúcar, nos aumenta la resistencia a la insulina. Claro, cuando tenemos resistencia a la insulina, tenemos más azúcar en sangre. Y cuando hay más azúcar en sangre, tenemos más azúcar en la saliva. ¿Y qué les gusta a las bacterias malas de nuestra boca? El azúcar. Entonces, más bacterias malas, más enfermedad periodontal y peor todavía el páncreas y toda la diabetes. Entonces, es un círculo vicioso que hay que romper. Hay unas conexiones más evidentes. La boca es el comienzo del tubo digestivo, es como una cosa bastante evidente, aunque nos ha costado entender que una disbiosis bucal, una disbiosis es una alteración de la microbiota, pueda tener algo que ver con las disbiosis intestinales, pero nos hemos dado cuenta también de que las bacterias, evidentemente, si viajan al cerebro, pues os podéis imaginar que se instalan en el intestino con un poquito más de facilidad todavía. Y se está viendo que muchas de las bacterias bucales que se instalan en el intestino son las que son responsables luego de esta permeabilidad que hace que los tóxicos atraviesen nuestro intestino en vez de ser filtrados y expulsados y se nos vayan al torrente sanguíneo. Se ha visto también que la placa bacteriana, esta pastita que se nos queda en los dientes cuando no nos cepillamos bien, es un reservorio, o sea, es un lugar donde se acumula el Helicobacter pylori, que muchos, a lo mejor seguro que aquí hay bastantes personas en la sala que lo tienen y que lo padecen. Pues tenéis que controlar muy bien vuestra placa, porque si os tratáis el estómago, pero si lo tenéis acumulado en la placa, a la placa bacteriana el antibiótico no llega y por lo tanto vais a recolonizaros desde la boca con el Helicobacter. Este señor de aquí tan feo es el homúnculo de Penfield. Es una representación que evidentemente no está a escala natural,
sino que es una escala que lo que viene a representar es la cantidad de recursos que invierte nuestro cerebro en cada parte del cuerpo para sentir lo que está pasando. Como veis, la boca es una pasada, está solamente al nivel de las manos. Y bueno, yo siempre digo a mis pacientes, imagínate cuando dices, es que qué dolor o qué me molesta esto, o qué alivio cuando hemos hecho esto. Digo, imagínate que tú te pones un pelo en la axila, no lo notas. Poneros un pelo entre la lengua y el paladar. No podéis vivir con él ahí, os hace cosquillas, os molesta, parece que tienes una piedra tremenda en el zapato. Pues imaginaos cuando hay disfunciones en la ATM, en la articulación de la mandíbula, cuando tragamos mal, que tragamos 4 veces por minuto, la activación muscular que eso genera cuando se está haciendo mal, o la respiración oral, que eso es uno de los peores problemas para mí, es mi caballo de batalla en la consulta, porque te seca la boca, que es lo que me está pasando a mí ahora con los nervios, perdón, un buen momento, un segundito. Entonces, cuando se te seca la boca, hay muchísima patología vagal, del sistema nervioso también. Consecuencia, disregulación vegetativa, ¿vale? Y desde esta gran sensibilidad se explica mucho de por qué la boca realmente tiene este papel. A mí me costó creérmelo, de verdad. La primera vez que escuché a una doctora ver que hacía cosas sobre el sistema nervioso con la boca, yo pensaba que estaba mal de la cabeza y con los años me he dado mucha cuenta que tenía razón y que la ciencia la apoya. Bueno, los síntomas de disregulaciones del sistema nervioso vegetativo son muchísimos, eso está descritísimo en internet, en cualquier lado lo podéis encontrar. Y como os decía, mi caballo de batalla es la respiración oral. Vosotros vais al dentista y el dentista te dice, abre la boca. Mis pacientes cuando me le digo, cierra la boca. Ciérrala, respira por la nariz. Eso es lo más importante. Esto nos pasa porque se nos han reducido mucho los maxilares. Somos de los pocos, o el único homínido que yo sepa, que tenemos una nariz tan puntiaguda. Y es porque el hocico se nos fue para atrás, los maxilares se fueron para atrás y lo que asomó fue la nariz. Entonces, esto tiene unas causas evolutivas. Al ponernos de pie, el cerebro rotó para adelante y los maxilares se fueron para atrás. El aumento de la corteza prefrontal, pues lo mismo, nos creció el cerebro para adelante, los maxilares más para atrás. Pero esto fue una evolución lenta y la respiración se pudo ir acomodando un poco más. Pero el problema es el estilo de vida. La dieta blanda, ultraprocesada, el no masticar, eso nos está reventando porque cuando uno no mastica los huesos no se desarrollan y la nariz se cierra. Deja de respirar y por narices abres la boca porque sin oxígeno tampoco vives. El estrés es otro factor. Cuando uno está nervioso a veces no se da cuenta, abre la boca y entonces ya se puede entrar en un estrés continuo, como estaba hablando Joan, y ese estrés continuo te lleva a una respiración bucal y a veces mis pacientes vienen, simplemente les digo, cierra la boca y de repente ni gingivitis, ni caries y, uy, la ansiedad esa que tenía se me ha medio ido un poco, o me ha mejorado, por lo menos, a lo mejor no la hemos curado, pero la hemos modulado. También hay una cierta moda de enseñar los dientes en Instagram porque nos creemos que estamos más guapos, supongo. Los beneficios de la respiración nasal perdón, están muy datados, filtra, calienta, humedece. Es muy importante la producción de óxido nítrico que se produce en las fosas, en los senos paranasales y también en nuestra lengua. Las bacterias de la lengua la producen. Por eso tenéis que evitar los químicos muy fuertes en la boca. Es el Listerine para el váter, pero no os lo metáis en la boca. Porque si matas esas bacterias hay menos óxido nítrico. Y si hay poco óxido nítrico hay más vasoconstricción, con lo cual aumentamos riesgos cardiovasculares a lo loco. Pero para mí, aunque aquí no lo he puesto, lo más principal de la respiración nasal es el aumento del tono vagal. Cuando uno respira por la nariz, y al final tiene mucho que ver con lo que hace Roberto, es mindfulness. Es decir, si uno no está respirando por la nariz, no hay mindfulness. ¿Sí o no? Pues eso, pues me mandas a la gente, hombre. Entonces, las consecuencias de la respiración bucal son muchísimas. Cansancio cerebrales, falta de concentración, las estructurales luego os contaré un poquito más. Los ronquidos, las apneas, esto es gravísimo, es un problema de salud. Les están empezando a poner CPAPs, que son esas máquinas de aire a presión. Mi profesor lo llamaba el hincha ruedas, yo lo llamo igual, me hace mucha gracia. Y realmente pues, me parece que es una epidemia a tener muy, muy en cuenta. Estos serían un poco los perfiles de la persona normativa que respira por la nariz, que tiene unas curvaturas normales, la cara proporcionada en sus tercios y todo está en su lugar. Cuando una persona tiene respiración bucal, es lo que tiene este tipo de expresión y de postura corporal. Es lo que llamábamos de toda la vida las facies adenoideas, porque lo relacionábamos con las adenoides, que son las vegetaciones, eso que le quitan a los niños para que respiren porque los mocos y no sé qué. Pues lo que estamos viendo es que no son tanto las adenoides, sino que al abrir la boca las adenoides crecen. Pero bueno, hay un poco de discusión.
Total, como veis, nos cambia totalmente la cara, nos cambia la posición. Al abrir la boca para respirar y no respirar por la nariz, si uno quiere que por la boca entre aire, la lengua tiene que bajar. Y cuando baja la lengua, curiosamente se va todo detrás, porque se nos bloquea la vía aérea y como el cerebro quiere oxígeno siempre, adelanta la cabeza para que entre más el aire. Y detrás de eso va todo el cuerpo. Se le acaba aplanando a la gente los pies, incluso los niños les pones a respirar por la nariz y si el pie plano es funcional y no es estructural, se les levanta el puente. Como veis, esto es lo que tiene que pasar en una boca. Labios sellados, dientes ligeramente juntos, lengua contra el paladar y todos los espacios llenos de saliva. En muchas tradiciones esto ya se sabía. Los Chiricahua mandaban a los jóvenes que eran pretendientes a guerrero a correr con la boca llena de agua y si volvían con la boca llena de agua tenían control de su vitalidad y podían ser guerreros. A la respiración, y esto, ojo, esto es, o sea, es historia, ¿eh? No es una leyenda, está datado históricamente, escrito por un señor y esto tiene todo su rigor histórico. A la respiración se le ha puesto nombre en todas las tradiciones. El ki, el chi, el prana, el anapasanati, el neshana. Incluso la Biblia se menciona y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, la gente siempre ha sabido que respirar por la nariz era importante. La Ayurveda también le da mucha importancia, sobre todo a dormir con la boca cerrada. Dice que si duermes con la boca abierta, se te va el prana. Que bueno, pues mira, es interesante. Luciano Bernardi en 2001 hizo un estudio que me parece súper interesante, que es que el rezo del rosario del mantra Om Mani Padme Hum produce una respiración de 6 veces por minuto, de 6 respiraciones por minuto, que produce una coherencia cardíaca. Y esto es también va muy bien para todo el sistema nervioso y cardíaco. En el taoísmo también se habla de la órbita microcósmica, que es una órbita energética que va para adelante y para atrás, de arriba para abajo, como un círculo, que conecta la boca, los chakras superiores con los inferiores, básicamente, hasta llegar al suelo pélvico. Y es curioso porque hoy en día sabemos que si la lengua está arriba, el diafragma funciona bien, y si el diafragma funciona bien, el suelo pélvico también. Entonces, otra cosa que hemos ido confirmando y que por lo visto pues, ya sabíamos. Sobre la saliva también se pueden escribir muchísimas cosas. Rita Levi ganó el premio Nobel en el 86 por su descubrimiento del factor de crecimiento nervioso, que es una de las cosas que explicaría por qué probablemente nos lavemos las heridas. Y en conclusión, hay que retornar al equilibrio funcional. La función es lo más importante. Estas son las cuatro recomendaciones que le doy a todos mis pacientes y que os doy a vosotros también. Y recordad que la función esculpe el órgano. Si no hay función, el órgano se atrofia siempre. Y que si le devuelves a tu boca su salud, ella te devolverá la salud de vuelta. Muchas gracias. ¿Preguntas? Muy buenas, ¿qué tal? Aquí un usuario de CPAP que tengo que usarlo con mi edad, que me toca un poco la moral, pero bueno. Hay algo que has dicho que me ha dejado un poco muy impactado, porque creo que todos los que estamos aquí tenemos el típico anuncio en la mente del Listerine, de 9K y el dentista lo recomiendas. En cambio, te has dicho que no, que el Listerine no lo recomiendas. El Listerine seguro que no lo recomienda casi nadie porque es fortísimo. Eso ya es una cosa que no. Hay otros enjuagues químicos que pueden entrar en discusión. De todas formas, en medicina nunca hay un siempre y un nunca en general. Las cosas siempre tienen que ir individualizadas. Como decía el doctor, al final esas cosas se ven en consulta. Todo depende de tus hábitos. Si tú duermes con un CPAP de los que va por la nariz o por la boca, que te metería presión en la boca y tienes la boca seca y comes mucho azúcar y no eres bueno con el cepillo, pues chico, quizá el enjuague sea el menor de tus problemas. A lo mejor lo que necesitas es cambiar pero a lo mejor necesitas cambiar otras cosas, ¿no? Entonces no hay soluciones mágicas. Yo, por ejemplo, a mis pacientes cuando los tengo en orden, les he controlado la dieta, la microbiota la tienen controlada porque ya respiran por la nariz y les he dado el tratamiento con probióticos y todo lo que haga falta, entonces les digo que se cepillen con aceite de coco. Es suficiente. Y eso ya lo hacían los ayurvedas también. Pero claro, eso no es una solución que yo pueda decir en Instagram, aceite de coco para todo el mundo. No. Porque el que come mal, el que respira mal, el que no mastica, ese señor, el flúor y todas esas porquerías, el dióxido de titanio, todas esas cosas que llevan las pastas que realmente son jabones, es como el Ariel prácticamente, son detergentes, espumantes y todo eso, pues quizás es el menor de sus problemas. Quizá tiene otras cosas que poner en orden antes.
Hola, buenas. Hola. Me interesa mucho el tema que has dado de la respiración nasal y te quería preguntar si con respiración nasal te refieres tanto de entrada como de salida, ¿vale? Todo. Todo. Inhalación y exhalación. Es que, bueno, yo me dedico al deporte, al CrossFit en este caso, y gran parte de mis mejoras en el rendimiento en el último año han consistido en entrenamientos de respiración, y lo noto especialmente de respiración nasal, pero sí que cuando voy a una intensidad ya muy alta, sí que noto que me baja un poco el rendimiento si hago solo respiración nasal. Entonces tengo que inhalar por la nariz, pero sacar por los dos. Entonces, bueno, me interesa esa interacción. Ve entrenándolo progresivamente. Realmente es interesante, sobre todo, que empieces a entrenar la exhalación. Cuanto más largas hagas las exhalaciones, mejor tolerancia al CO2 tendrá tu cerebro, menos sensación de asfixia, y en ese balance de CO2 y de oxígeno, porque tenemos la conciencia de que el CO2 es malo, pero no es tan así. En ese balance entre CO2 y oxígeno hay mucha parte de que el oxígeno que respiras llegue hasta las células. Que la oxigenación sea profunda o no. Eso es un tema que puede dar para mucho. Hay un libro súper interesante que se llama Respira, de James Nestor, que habla bastante de esos temas. Te gustará leértelo. Muchas gracias. Hola, buenas. Tenía una duda, ya que cerrar la boca es algo voluntario, pero ¿qué ocurre cuando dormimos? Todas estas tiras bucales que se han puesto de moda y tal, en la parte inconsciente de las 24 horas del día, ¿qué opinas sobre ellas? Pues que es un tema complicado y que yo he conseguido dormir con la boca cerrada después de años de rehabilitación funcional. No es algo fácil ni que vaya a ocurrir de un día para otro. Y aún a veces de repente abro la nariz, sobre todo si he tomado gluten o según qué cosas. Depende de muchas cosas. La rehabilitación funcional de la nariz, yo aquí os explico una parte, pero es que depende mucho de la inflamación sistémica, de lo que hablaba Joan, ¿no? De nuestro estrés, de si estamos estresados, de la conciencia, de acostumbrar a estos estados semi-inconscientes. Yo a mis pacientes les hago a trabajar también la semi-inconsciencia con meditaciones, porque hay muchos estados de conciencia, no solamente está el consciente y el inconsciente, y hay que ir integrando la respiración nasal en todos. Y eso es un proceso. Pero sobre todo lo primero que necesitas es que los músculos tengan la fuerza y la dirección que tienen que tener y que tu cerebro acumule horas y horas y horas de vuelo de respiración nasal. Y al final se automatiza, como todo. En los adultos es más difícil. Cuanto más joven te pongas, mejor. Bueno, qué interesante todo, ¿no? Estamos aquí muy bien. Llegamos a la mitad del día.